Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Maús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos con... Buenas tardes a todos. En el mensaje que mandamos hace ya 2 o 3 semanas, explicamos un poquito el sentido o qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a empezar, ¿no? Pusimos un título, y el título de esta serie que vamos a empezar la titulamos El Camino de Emaús. Bueno, ¿por qué el Camino de Emaús? Bueno, Jesús en el Camino de Emaús, todos sabemos y conocemos la historia, está con 2 de los discípulos que para ellos representa que todos los acontecimientos, que aquello que estaban viviendo, pues prácticamente se había acabado ya, que Jesús había muerto en la cruz, ya pues la historia se había acabado, y entonces volvían para su casa, ¿no? Pero Jesús les alcanza en el camino, mientras están alejándose de Jerusalén. La distancia no es muy grande entre Jerusalén y Emaús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús empieza a hablar de todo lo que la Escritura, de todo lo que Moisés en el Pentateuco, los profetas, la ley, de todo, en definitiva podríamos decir todo lo que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. O sea, Jesús mismo les testifica acerca de lo que la Escritura habla de él. Y luego pues ocurre todo lo que ocurre, ¿no? Esto no es una cosa aislada, ¿no? Felipe, cuando Jesús se encuentra con Felipe y le dice sígueme, Felipe, después de ese sígueme, se encuentra con Natanael
Y cuando está hablando con Natanael, no le dice a Natanael, Natanael, mira, me he encontrado a alguien que me ha dicho sígueme, sino que él da testimonio a Natanael y lo que le está contando, lo que le cuenta es, mira, he encontrado a aquel del que las escrituras, del que Moisés y los profetas nos hablaron, a José, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, vemos que es algo que se reitera, que se repite en la palabra, el dar testimonio acerca de Cristo a través de las Escrituras, de lo que las Escrituras dicen. A veces no es que sea malo, pero hay un exceso de, no sé si llamarlo exceso, puede llegar a ser un exceso o un abuso de usar solamente las experiencias, porque nosotros hemos experimentado. ¿Qué experiencia hemos tenido en nuestra vida? Pero realmente lo que produce un cambio, la revelación que el mundo necesita es al Cristo y al Cristo de las Escrituras, de todo lo que la Escritura nos habla de él. Estamos acostumbrados a ver a Cristo a través del Nuevo Testamento. Estamos haciendo esta serie que hacemos aquí en Barcelona los domingos sobre la armonía de los evangelios, y ahí repetidamente son palabras de Jesús o lo que otros hablan acerca de Jesús. Pero ¿qué es lo que nos revela la Escritura de Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, este es el tema de lo que vamos a ir tratando. El Antiguo Testamento nos hace ver la necesidad que tenemos de Cristo. Y esto es lo que vamos a tratar. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, si leemos acerca de la ley nos hace ver nuestra imposibilidad de cumplirla. Nos hace ver que nosotros necesitamos algo, porque en nosotros no está la capacidad, no está la posibilidad de cumplir la ley. Entonces, cuando leemos la ley, empezamos a descubrir, podemos empezar a ver la necesidad que tenemos de Cristo para que se cumpla la ley en nosotros, ¿no? Nosotros somos justificados a través de Cristo, porque nosotros no podemos. Así que todo esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo constantemente la Escritura nos hace ver la necesidad que tenemos de Cristo. Por ejemplo, si leemos todo el tiempo de los reyes, pues vemos todo el tiempo de los reyes viviendo desordenadamente, tratando al pueblo injustamente. Entonces vemos la injusticia, vemos la corrupción, vemos cosas que son naturales, vamos a decir, en la conducta humana, que se repiten una y otra vez. Entonces nos hace ver la necesidad que tenemos de un rey justo, ¿no? Que es Cristo. Cuando vemos el tiempo de los jueces, vemos a un pueblo que está viviendo muy corrompido, con mucha idolatría. Entonces nos hace ver la necesidad que tenemos de alguien que transforme nuestros corazones, que nos ayude en cuanto a nuestra santidad, ¿no? En los tiempos de la Reforma hubo los 5 solos, los 5 solas, sola escritura, sola fede, sola... Y especialmente el argumento estrella de la Reforma fue el solo Cristo, ¿no? Haciendo un enfoque que es correcto de
de una doctrina, de un cristianismo cristocéntrico. Nosotros creemos 100%, ¿no? Creemos en la Trinidad, pero creemos que tenemos que tener una enseñanza y una doctrina cristocéntrica, centrada en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ese solo Cristo, esa visión de Cristo, muchos se han quedado en la visión que ha venido solamente a través de la Reforma, porque la Reforma y los siguientes siglos nos han explicado o nos han hecho entender acerca de Cristo. Pero ¿qué pasa antes de la Reforma? ¿Qué pasa con todo lo que ha sido el remanente, los cristianos que ha habido antes de la Reforma? John Hus, Pedro Baldo. El otro día escuchábamos a un católico que es el Beato de Liébana, ¿no? De ahí de Santander, y bueno, cómo escribió ciertas cosas y cómo ha habido gente que salió un poco de la Iglesia Católica o salió un poco de esa cerrazón de ideas de la Iglesia Católica y descubrió en la Escritura a Cristo, ¿no? Bueno, pero no solamente eso, no solamente llegamos hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cuando nace Cristo y aprendemos acerca de Cristo, pero no solamente eso, sino que todo el tiempo de atrás, todo el tiempo del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, nos habla acerca de Cristo. Así que es posible, es muy probable que a lo mejor el entender que tenemos acerca de Cristo, la visión que tenemos a Cristo, es una visión un poco escasa, corta, limitada. Por eso, bueno, me gusta especialmente también el libro que escribió Loel del Cristo del Apocalipsis, cómo ver a Cristo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Es un libro que te hace despertar un poco también esa realidad de quién es el Cristo del Apocalipsis. El Cristo que ya viene a reinar, que viene en su gloria, bueno, todo esto. Así que, como cristianos, ensanchar nuestro entendimiento acerca de todo lo que es Cristo. Y creo que la parte fundamental que nos puede ayudar a esto es ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando la Escritura en el Nuevo Testamento dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para todo lo que Dios quiere hacer en su voluntad, ¿no? Toda la Escritura. Y cuando está diciendo toda la Escritura, se está refiriendo principalmente al Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo algo así como destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Fue el punto central de la acusación para juzgarle y llevarle a la cruz. Es que él ha dicho que va a destruir este templo, cambiaron un poco los argumentos, va a destruir el templo y en 3 días lo va a construir. Entonces eso ofendió gravemente el corazón de los judíos y fue uno de los argumentos para crucificarle en la cruz. ¿Pero de qué estaba hablando Cristo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba hablando de lo que el templo nos hace entender también acerca de Cristo. Por ejemplo, otro ejemplo, tenemos a Jeremías. Cuando Jeremías nos cuenta que la gloria de Dios abandona el templo, ¿no? ¿Cómo ocurre ese acontecimiento? La gloria de Dios abandona el templo. Y acto seguido tenemos al profeta Ezequiel, que el profeta Ezequiel nos empieza a hablar en el capítulo 43 sobre el verdadero refugio para Israel.
¿De qué está hablando Ezequiel? Hay que darse cuenta de una cosa. Ezequiel está escribiendo en el exilio. Él en el exilio. Y Ezequiel está hablando de un verdadero refugio. Para la gente que estaba escuchando esto, no podían entender en lo que sus ojos podían ver o en lo que su mente podía recordar, en cómo se iba a materializar ese verdadero refugio del que estaba hablando Ezequiel. Una, porque el templo había sido destruido. Nos acordamos que cuando Nabucodonosor se lleva a la gente, destruye el templo. La gloria de Dios había abandonado el templo. Y sin embargo, Ezequiel habla de algo nuevo, un verdadero refugio. ¿Cómo podemos entender eso? Lo entendemos en Cristo. Cristo es nuestro refugio. Así que, por eso también, al mismo tiempo que vamos a ir haciendo estos estudios, una recomendación que hago es que leamos la Biblia de principio a fin. Hay muchos métodos para leer la Biblia, hay muchas maneras, pero también hay un plan en cómo está escrita la Biblia. También Dios tuvo un interés en cómo se ha escrito, aunque bueno, algunos atribuyen eso pura y exclusivamente al capricho o a la idea de los editores. Vale, no nos metemos en eso. Pero bueno, es bueno para nosotros hacer esto, tener un plan de lectura, pues por lo menos una vez ahora, de leerla de principio a fin. Entonces, seguimos adelante. Cuando estamos hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que no quiero decir, lo que no pretendo decir es crear una obsesión, un querer buscar a Cristo en cada versículo, a ver cómo le doy forma o lo hago entender para decir, mira, pues igual esto así, pensado de esta manera, nos habla de Cristo. No trato de esto, de estar en una película de Indiana Jones buscando con lupa a ver dónde podemos ver una referencia hacia Cristo. Pero la verdad es que, por ejemplo, el plan de redención, por decir una cosa, luego diremos algunas más, el plan de redención es un plan que se está estableciendo desde el principio de la Biblia, desde el primer momento. Podemos ver cómo se desarrolla el plan de redención, cómo Jesús, podemos ver a Jesús en muchas cosas, cuando Dios determina que tiene que haber un sacrificio para que Adán se pueda presentar delante de él. Adán se presenta con las hojas de higuera y Dios dice que no, que así no. Y Dios le proporciona, de la misma manera que Dios nos da a Cristo, de tal manera nos ha amado Dios, ¿no?, que ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Es una dádiva, un regalo que Dios le da para que Adán se pueda presentar delante de él, ¿no? Así que, lejos de obsesionarnos con ver a Cristo, creo que si oramos y bueno, pues también si Dios nos da cómo llevar bien estas clases, vamos a poder ver a Cristo manifestándose de una manera natural. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, podemos ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El principio, el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, nos dice: en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. En el principio está refiriéndose al mismo punto, al mismo tiempo, a la misma situación. ¿Y qué nos está diciendo Juan? Que en el principio, antes de que se crearan todas las cosas, en ese punto, el verbo ya existía. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí todos sabemos ya que esta expresión del verbo es una referencia directa a Cristo, ¿no? Entonces, también que podemos ver cómo Dios ejecuta o actúa en la creación, y es a través de la palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Es a través de la palabra. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Así que Cristo es el agente creador. Si vemos el versículo 2, este era el principio con Dios. Y versículo 3 lo vuelve a repetir. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo, por Cristo. Fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Una de las cosas que tenemos que ver es que Cristo no llegó a ser, no tuvo un proceso en el que llegó a ser, sino que Él era, Él siempre ha sido. Si vamos al libro de Judas, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Así que aquí no solamente podemos ver la eternidad de Cristo, sino que Él ha estado siempre, desde el principio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que vemos a Jesús antes de todo tiempo de la creación. Así que esto, una de las cosas que vamos a ir viendo es ver todo lo que es la naturaleza de Cristo. Ahí, por ejemplo, podemos ir a Juan, al capítulo 6. Esto también es interesante. Los judíos aquí tuvieron algunas dificultades con las enseñanzas de Jesús. Y, por ejemplo, aquí en el capítulo 6, versículo 41, dice que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús hizo una similitud entre el maná del Antiguo Testamento, ahí vemos un tipo de Cristo, y a Cristo como el antitipo, el verdadero pan que descendió del cielo, el alimento. Y vemos que los judíos murmuraban, dudaban, tenían conflictos con ciertas enseñanzas, y lo vemos un poquito más adelante. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es curioso esto que está diciendo Jesús. Dice, ¿os ofende esto que os estoy diciendo? ¿Esto os choca? Pues ¿qué si vierais mi posición al principio de los tiempos, creando las cosas? O sea, Jesús simplemente estaba diciéndoles que es ese pan que ha venido del cielo. También aquí, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué era dura esta palabra de oír para los
judíos, porque no tenían un conocimiento o una revelación de la figura de Cristo, de todo lo que Cristo era, a lo que Cristo había venido. Y aquí, ¿qué es lo que Cristo les estaba diciendo que les estaba resultando tan duro? Simplemente Jesús lo que les estaba diciendo, que tenía que morir. Estaba hablando de su sangre, de su cuerpo. En definitiva, o resumidamente, Jesús les estaba diciendo que Él tenía que morir. Así que esto les chocaba, esto les resultaba una palabra difícil. Y por eso Jesús les dice, ¿esto os ofende? Pues si vierais dónde estaba o cuál era mi situación al principio, lo que dice el versículo 62, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Dónde estaba primero? Bueno, Él creando las cosas, ¿no? Como creador. Bueno, seguimos. Hemos visto Génesis 1:1, cómo empieza la creación. ¿Qué nos dice? Versículos que tenemos, por ejemplo, uno que tenemos es en Colosenses, capítulo 1, que nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es un versículo que a veces se malinterpreta, de primogénito de la creación, muchas veces se interpreta como que es el primero en la creación, pero no está hablando de lugar, está hablando, es un título, está hablando de una condición. Él es el más importante en todo, es lo que está diciendo. No es que es el primero de lugar o de tiempo, no, es que es el más importante. Él es el Dios supremo, el creador de todas las cosas. Y lo explica el contexto, el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que esto Pablo lo deja aquí sin ninguna duda aclarado a los colosenses. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquí solamente lo que pretendo hacer es ver lo que la Escritura nos dice sobre Cristo antes de la creación y en su papel como creador, ¿no? Que nos dice, hemos leído el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos decir sin lugar a dudas que el mayor milagro que se ha podido hacer en la tierra, nada tiene que ver cuando Moisés abrió el Mar Rojo o las plagas o cualquier otro milagro, no es absolutamente comparable con el que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios de atributos que son casi incomprensibles para nosotros, la presciencia de Dios, la sabiduría de Dios, el que pueda estar en todas las partes, el todopoderoso, ese Dios tomara forma humana y viniera a vivir como uno de nosotros. Ese es el milagro más grande que ha ocurrido sobre la tierra. Y lo que dice aquí el versículo 10 es esto precisamente. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué cosa? En el mundo estaba, o sea, el Dios todopoderoso, el Dios de todos los atributos que hemos dicho. Omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, omnipresente, está en todos los sitios a la vez, el Dios eterno. Este Dios en el mundo estaba. El mundo que Él había creado
Él estaba caminando por su creación. Y fíjate qué cosa. Pero el mundo no le conoció. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Que es increíble. Por eso creo que tenemos un trabajo importante y es revelar a Cristo, hablar de Cristo, que la gente pueda conocer a Cristo. El otro día comentábamos aquí en la reunión, ¿no?, de modas que hay ahora, de hablar de religión, hablar de cristianismo sin mencionar el nombre de Cristo, porque parece que el nombre de Cristo ofende. Y bueno, me contaban de alguien que estaba dando testimonio y lo daba en esta manera. Decía, el tipo de la cruz del medio fue el que me salvó. Digo, o sea, ¿hasta qué punto estamos llegando, no? Para no pronunciar el nombre de Cristo, cuando precisamente es el nombre de Cristo el que da sentido a todas las cosas. O sea, si hay un nombre que tiene que ser proclamado, es el nombre de Cristo. Y en este tiempo más, sí es verdad que hay un rechazo. Puedes hablar de lo que quieras, de la religión que quieras, de los Hare Krishna, de los que quieras, y no tendrás problemas. Habla de Cristo y la gente se opone. Hay una oposición, va a haber una persecución. Claro, para muchas de estas personas que actúan así, buscan este tipo de estrategias. Bueno, pues vamos a hablar de lo que hace Cristo o de la Biblia, pero sin mencionar el nombre de Cristo. Pero eso no puede ser. Es el nombre de Cristo el que tiene que ser proclamado. Y eso sí que nosotros tenemos que hacer un compromiso. Nosotros, si estamos aquí, podremos entender más, menos, podemos saber un poquito más o un poquito menos, pero tener claro que nuestra misión es proclamar a Cristo, conocer lo que la Escritura nos habla de Cristo y proclamarlo. Y proclamar, como Jesús hizo con los de Maús, como Felipe hizo con Natanael, hablar de todo lo que la Escritura habla de Cristo y de la gloria de Cristo. Es algo que tenemos que hacer. Yo no sé cómo decir esto, porque por un lado he dicho antes el que no nos obsesionemos con estar con una lupa buscando a Cristo en cada palabra, en cada versículo. Pero al mismo tiempo que he dicho eso, quiero decir, si este estudio, este tiempo que vamos a tener, ¿no? Bueno, más que el estudio, el leer la palabra de Dios, la oración, puede crear en nosotros una especie de instinto. Vamos a llamarlo así, igual no es la mejor palabra, pero una especie de instinto para ver a Cristo en las Escrituras. Pero ver a Cristo lo vamos a ver, por ejemplo, en el plan de redención. Hay muchos textos que van formando el plan de redención. Por ejemplo, parte de ellos son los pactos. En los pactos podemos ver a Cristo constantemente. ¿Dónde podemos ver a Cristo también? En las promesas. Las promesas que se nos hacen en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. También ahí vamos a poder a Cristo. He dicho al principio, he hablado de la ley y de esa impotencia que tenemos o incapacidad de cumplir la ley, pero Cristo la cumple en nosotros. Entonces, en los asuntos de la ley, hay mucho en Levítico y en libros así que a veces parecen un poco complicados, pero son libros que nos hablan de la necesidad de Cristo y cómo Cristo cumple esas cosas. También podemos ver a Cristo como hemos dicho en el mensaje el otro día, en los tipos.
en los tipos de las personas, como Moisés o José, son tipos de Cristo, ¿no? También podemos ver a Cristo en las figuras, en los tipos de las figuras, por ejemplo, el arca de Noé, el templo, el tabernáculo. Ahí podemos ver a Cristo de una manera muy, veremos muy clara, ¿no? Y a veces vamos a ver a Cristo cuando hay una aparición del Cristo preencarnado. Hay momentos en los que la Biblia, por ejemplo, habla del ángel de Jehová, el capitán que está luchando con Jacob, el ángel que está luchando. Hay veces que es directamente una figura del Cristo preencarnado. Así que vamos a poder ver a Cristo en muchas cosas. Y además, bueno, esto va a ser como, no quiero usar esta palabra, pero va a ser como una vacuna, ¿no? No es la mejor analogía, yo lo sé, en estos tiempos, porque hay mucha gente que no le gustan las vacunas, pero bueno, si tuviéramos que tener una vacuna en contra de las malas doctrinas, esto nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar, porque nos va a ayudar a ver a Cristo tal y como es. Esto deja sin sentido, por ejemplo, todas las doctrinas que hablan acerca de que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová y como muchos, ¿no? Que hablan de Jesús como un ser, como parte de la creación, no como el creador. Aquí todos esos argumentos, todas esas ideas, poco a poco, a medida que vayamos viendo, pues en este estudio, eso queda completamente desestimado. ¿Qué más? Vamos a empezar a tomar un poquito del principio para crear un poquito de hambre, ¿no? En este sentido. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, aquí tenemos el principio de la creación, ¿no? Muchísima historia, mucha doctrina entre lo que pasa entre Génesis 1.1 y lo que pasa entre Génesis 1.2, pero no nos vamos a meter en esas historias. Vamos a lo que está escrito, a lo que la Escritura nos dice, porque la verdad es que ahí uno se puede perder. Pero bueno, seguramente habréis escuchado mucha doctrina acerca de esto, lo que pasó entre el 1.1 y el 1.2. Pero bueno, son cosas que se pueden intuir, pero ahora mismo no nos interesa a nosotros. Nos interesa cómo creó Dios los cielos y la tierra, cómo está hablando de esto, y cuándo Dios empieza a hablar. Cuando el verbo empieza a actuar, cuando Cristo empieza a crear. Y aquí pues tenemos una cosa curiosa. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y lo primero que nos viene, ¿qué es la luz que nosotros tenemos como vemos de día? ¿Qué es lo que nos da la luz? Pues es el sol. Pero si nos damos cuenta, es que el sol no fue creado hasta más adelante, ¿no? De Dios que la luz era buena, tal. Bueno, ¿dónde está? Hasta el cuarto día, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas. Así que aquí ya vemos una cosa que es curiosa, ¿no? La luz se crea, o sea, la luz está, pero sin que existiera todavía ni el sol ni las estrellas. Bueno, ¿qué explicación tenemos a esto? Pues bueno, es muy fácil. Si vamos, yo lo busco si queréis, Juan capítulo 1 otra vez, versículo 9. Aquella luz verdadera, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que aquí, como nombra qué es la seña de identidad de Jesús cuando está viniendo aquí, pues Juan lo explica bien claro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y si vamos un poquito más adelante, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra el imperio sempiterno. Amén. Y está hablando de Dios mismo, ¿no? Como el Dios que habita en luz inaccesible, ¿no? Así que una de las señas de cómo podemos ver a Cristo, una manera de poder conocerle es como esa luz que ha venido a este mundo. También pues tenemos, a ver si encuentro aquí en Apocalipsis, que nos dice 21-23, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, ¿no? Así que vemos que la pura presencia de Dios, la pura presencia de Cristo es la luz que es suficiente para alumbrar. Independientemente, Dios luego hizo el sol y la luna, pero también algunos interpretan esto como que Dios lo que quería es que no se le diera una preeminencia al sol. Tenemos que darnos cuenta que montones de culturas, los peruanos, en México, en muchísimos, la adoración es al sol. Hay una adoración al sol. Si el sol hubiera sido creado en el primer tiempo, o sea, hubiera habido una necesidad de crear el sol para que hubiera habido luz, pues se le hubiera dado una prioridad todavía mucho mayor, ¿no? Así que esa es una de las cosas. Luego también, ¿no? Desde el principio, esta sea la luz y fue la luz, es el principio, es el hilo de donde vamos a ir viendo que corre todo el plan de redención. Espiritualmente, lo primero que tiene que haber en nosotros, antes de que podamos arrepentirnos, una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es convencernos de pecado. Es una especie de luz que tiene que venir para que podamos darnos cuenta de cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación y nuestra necesidad de arrepentimiento. Todo esto lo entendemos. Pues de alguna manera todos los acontecimientos que vamos a ir viendo vienen trayendo este hilo sobre la redención, lo que es la redención. Es curioso, ¿no? También estaba leyendo esta tarde las plagas de Egipto, las plagas,
y una de las plagas fue plaga de tinieblas. Y es curioso, la plaga de tinieblas, solamente había plaga de tinieblas en la parte de los egipcios, y en la parte de los israelitas no, tenían luz. Los egipcios ni las lámparas, ni sus propias lámparas podían resolver el problema, ¿no? Dar luz, no había manera. Además, expresa algo así como que las tinieblas eran tan densas que se podían tocar. Es curioso, ¿no? Como que había unas tinieblas tan potentes, ¿no? Había una oscuridad tan grande que incluso se podía palpar esa oscuridad, ¿no? Pero vemos que en la parte de los israelitas hay luz, ¿no? Y también, cuando llegue ese momento y pasemos por las plagas, veremos a Cristo, cómo hay un problema resuelto en la vida de aquellos que le tienen como Señor y Salvador, y cómo es la condición de aquellos que no tienen a Cristo en su vida, ¿no? Una densa oscuridad que hasta se puede palpar, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia ya nos habla de que algunos amaron más las tinieblas. Así que vamos con la ayuda de Dios y que el Espíritu Santo nos dé con qué vamos a poder ver y vamos a poder resaltar, creo, pues toda esa gloria que Cristo tiene a través de las Escrituras. Bueno, lo de hoy ha sido una especie de preludio, de hablar, explicar un poquito cómo lo vamos a hacer, crear una expectativa también, un deseo, ese ánimo a leer la Biblia de principio a fin, ese cómo vamos a poder ver a Cristo, ¿no? a través de otras cosas. O sea, no vamos a ver la palabra Cristo, ¿no? Veremos pues ese cumplimiento de las promesas, veremos el plan de redención, veremos todas esas cosas, que todas ellas tienen sentido en Cristo. Así que, bueno, con esto lo vamos a dejar hoy. Lo que sí, si me permitís, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, porque creo que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude con este tema, y especialmente en el tiempo también que estamos viviendo. Cada uno tiene sus historias, sus problemas, sus cosas, pero también es verdad que es un tiempo malo, un tiempo complicado, y Cristo tiene que ser predicado sobre cualquier otra cosa, ¿no? No es un tiempo para no hablar de Cristo, es un tiempo para glorificar a Cristo y hacerlo en todas las Escrituras. Hemos visto también cómo el evangelismo, y eso es algo que vamos a tener que batallar. Hay un evangelismo, va a haber un evangelismo que nos va a tocar no solamente en la calle con los incrédulos, sino con los propios de la Iglesia. Va a haber que evangelizar a gente que aparentemente están en la Iglesia, y hay que hacerlo de quién es Cristo, y porque no lo conocen, no lo saben, tienen ciertas ideas, ciertos pensamientos, algunos de ellos viven en modas, en cosas que, bueno, que simplemente suenan bien, tienen buena apariencia, pero no son la realidad. Así que nos va a tocar eso también, ¿no? No solamente la posibilidad o la necesidad de hablar de Cristo a los incrédulos, sino hacerlo muchas veces a la gente que tenemos bastante cerca y que profesan que son cristianos. Así que, bueno, si me acompañáis, vamos a orar. Oh Dios santo, poderoso Dios, Señor, nos ponemos delante de ti porque queremos conocerte más y más, Señor. Necesitamos
una revelación de tu persona, Señor, una revelación de tu obra. Queremos, Señor, estar fortalecidos a través de lo que tú haces, Señor. Queremos conocer tus promesas. Queremos conocer perfectamente tu plan de redención, cómo tú obras, todo lo que tú has venido a conquistar y a resolver. Señor, aquellas cosas que se nos plantean imposibles para nosotros, pero en ti son posibles. Oh Dios, ayúdanos con este proyecto, con este plan. Señor, bendícelo, que seas tú el que seas predicado, que seas tú el que sea ensalzado en todo momento y que podamos juntos, Señor, tener un crecimiento de conocerte a ti, un crecimiento de ver tu obra, de ver todo lo que tú haces, Señor. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé entendimiento, ensanche nuestro corazón, ensanche nuestras mentes, nos ayude a ser humildes, nos ayude, Señor, a si hay que cambiar a veces de ideas y pensamientos preconcebidos que tenemos. Señor, pues estamos dispuestos para conocerte a ti y entenderte a ti y tu obra, oh Dios. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos y de las hermanas que están, por sus vidas. Te pido por ellos, por sus necesidades, las enfermedades, los problemas, esas cosas que cada uno sabe que tiene y que solamente tú, Señor, puedes ayudarnos con todo eso. Porque tú eres el Dios creador que se ha hecho hombre y tú entiendes, Señor, cada uno de nuestras circunstancias, nuestros problemas. Por eso, por favor, Señor, bendice la vida de cada uno de los hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, y como he dicho antes, ayúdanos a crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.